Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión he hecho una segunda parte de la historia de varios mapas multijugadores del primer título, incluyendo algunos de sus secretos, curiosidades y quiénes fueron sus creadores. Entre los mapas que analizo he añadido los 4 nuevos exclusivos que se hicieron como parte de la actualización del 25 aniversario. Si aún no habéis visto la primera parte, os he dejado un enlace en la descripción y al final del vídeo. Dicho esto, empecemos por algunos que me dejé en el tintero anteriormente, como fue Bounce. Este mapa lo podemos jugar tanto en Half-Life como en su versión Deathmatch Source y Opposing Force, este último sacado el 9 de diciembre de 1999. Está inspirado en el capítulo Bienvenidos a Black Mesa, concretamente en la sección donde vemos un Apache estacionado al pasar con el tranvía. Se trata de una especie de cañón dividido por una gran muralla con pequeños edificios, donde resguardarse con botiquines y munición dentro. También contiene un par de trampolines alienígenas para saltar de un área a otra. El túnel principal nos lleva a una sección inundada y medio derruida, con varias rejillas de ventilación. Aquí obtendremos el módulo de salto largo y el lanzador de avispones. El mapa en cuestión contiene 2 sistemas de alcantarillado, ideal para poner minas láser. Bounce fue diseñado por John Guthrie, Dave Riller y Doug Wood. En segundo lugar tenemos Undertow, incluido en Half-Life, su versión Deathmatch Source y Opposing Force. Para esta expansión salió el 8 de diciembre de 1999. Por las apariencias del nivel, podría considerarse una red de alcantarillado de Black Mesa, dividido en 3 grandes habitaciones, con una corriente de agua que va desde una especie de depuradora descendiendo a toda velocidad hasta una piscina en la última sala. Es difícil teorizar en qué mapa de la campaña podría estar basado, ya que contiene elementos de otros niveles como una cinta transportadora en uno de los pasillos, aunque en mi opinión personal podría estar inspirado en los canales, cerca del final del capítulo con secuencias imprevistas. En la tercera sala podemos apretar un botón que la inundará completamente, con el propósito de ahogar a los jugadores durante unos 35 segundos, siempre que tenga una luz verde. Este proceso lo podremos volver a repetir tras pasar un minuto exacto. Undertow fue hecho por Dario Casali, un diseñador de niveles en Valve al cual ya hemos mencionado varias veces en el canal y que siempre acostumbra a dejar su firma fuera de los mapas. Para verla, bastará con usar NoClip con la consola. ¡Hay que mover el cacharro! Double Cross es un mapa exclusivo del primer Half-Life, que fue lanzado de forma gratuita a través del disco Further Data el 17 de febrero de 1999. Fue añadido como contenido de la actualización del 25 aniversario, el 17 de noviembre de 2023 en Steam. Internamente, el mapa es conocido como Crossfire 2, y es bastante obvio dadas las similitudes entre ambos niveles, aunque diría que Double Cross es más complejo y detallado, con un patio por donde pasan las aguas fecales y varios edificios, uno de ellos con una especie de alto horno. Contiene un búnker defendido por 2 torretas que disparan misiles explosivos al ser controladas por los jugadores. También tiene el mítico botón rojo para lanzar un ataque nuclear a todo aquel que se encuentre en la superficie cada 4 minutos. Fue hecho por Dario Casali, y su firma, como es de esperar, la podemos ver fuera del mapa, usando NoClip. No hay mucho más que decir de Double Cross. La única curiosidad relevante es que una de las estaciones de salud tiene su textura invertida por error. Esto ni siquiera fue corregido por el 25 aniversario. No me lo explico. Rapid Core es otro mapa multijugador para Half-Life y Deathmatch Source. Se añadió en una actualización después de que su creador, Michael Wolf Schultz, ganara un concurso de mapas en la web de Planet Half-Life en febrero de 2001. A juzgar por el mapa, parece una especie de laboratorio o complejo, encargado de la refrigeración del núcleo Lambda. Contiene 2 cámaras de radiación dañinas, con munición, botiquines y baterías en su interior. También hay varias puertas inaccesibles y un tanque refrigerante con la gravedad alterada que nos permitirá recoger la Tau Cannon. El único secreto interesante de comentar es un pequeño hueco oculto tras un muro que se moverá al pulsar la tecla de usar. En su interior se esconde un nido de Snarks, pero por lo demás no hay otra cosa a destacar del mapa. Rust Mill es un mapa exclusivo de Half-Life, lanzado el 17 de febrero de 1999, a través del disco Further Data. 2 décadas más tarde se incluyó en el 25 aniversario, concretamente el 17 de noviembre de 2023. De acuerdo con sus creadores John Guthrie y Dave Riller, es un mapa orientado para jugarlo en equipos. Es difícil describir Rust Mill. Parece una especie de molinos o graneros abandonados, con algún tipo de sistema de depuración de aguas residuales en una sala, con barriles y contenedores de basura a las afueras. El objetivo principal es abrir la puerta del búnker con 2 jugadores, pulsando los botones a ambos lados de la puerta a la vez.
Dentro está la clave para dominar el mapa. Hay una pantalla de seguimiento con un doble uso. Por un lado registra la actividad de los jugadores y por el otro sirve para teletransportarse a la ubicación que escojamos al dispararla con la pistola, mientras estamos parados dentro del sistema de teletransporte, y así sorprender a nuestros rivales. Es un nivel multijugador donde el equipo que controla el búnker y se coordina con el resto de jugadores aliados es el claro ganador. El hecho de que haya un montón de munición dentro con estaciones de salud y baterías incita aún más el defender esta zona. Por alguna razón desconocida, hay un guardia de seguridad si cargamos Rust Mill en single player, similar a los que hay en Crossfire, para probar la explosión nuclear tras pulsar el botón del búnker, aunque en este caso es un completo misterio porque hay un guardia aquí, o con qué fin se puso. Frenzy es otro mapa multijugador para Half-Life que se añadió en una actualización, concretamente el 13 de enero de 1999. También está disponible para Deathmatch Source y Opposing Force. Parece ser un complejo abandonado de Black Mesa, formado por 3 pisos. La Tau Cannon se encuentra en el segundo piso, mientras que en el tercero es donde están las granadas y el lanzacohetes. Los jugadores más veteranos pueden fácilmente acceder a ellos sin necesidad de usar las escaleras, gracias a los impulsos de la Tau Cannon. También hay un módulo de salto largo que se llega saltando desde las ventanas del piso superior. Contiene un par de puertas oxidadas que se abren hacia los lados al acercarnos a ellos. Como curiosidad, o más bien como un fallo, podemos curarnos desde el otro lado de un muro que contiene una estación de salud, sin necesidad de ir a la habitación donde está, como os muestro a continuación. En Deathmatch Source, el nivel está más detallado, con varias cajas de madera desperdigadas por la zona y cables colgando del techo. También se añadieron cristales a las ventanas. De hecho, tanto las cajas como los cristales están duplicados, cuando tratamos de destruirlos por algún tipo de problema con el motor de Deathmatch Source. Una pena, porque el nivel de detalle y los extras hacen sentir que esta versión de Frenzy sea la definitiva. Pero al ser parte de Half-Life Source, pues lo vuelve un completo mojón, que es mejor no tocar ni con un palo. Una lástima. Por lo demás, no hay nada más interesante a destacar. Fue hecho por Darío Casali, y como siempre su firma está localizada fuera del mapa, usando NoClip, todo un clásico llegados a este punto. Contamination es uno de los nuevos mapas que se incluyeron en la actualización del 25 aniversario, y por ello es exclusivo del primer Half-Life. Fue creado el 17 de noviembre de 2023. Tiene lugar en la superficie de Black Mesa, durante el atardecer, cerca de un complejo industrial encargado del manejo y control de materiales de radiación que provienen del sistema de refrigeración de un reactor nuclear. El nivel está formado por 2 áreas al aire libre, con varios pasillos y espacios reducidos. En la mitad del mapa hay un arma gluón que se puede recoger al abrir la puerta trasera del silo. Al salir por la otra puerta de enfrente, una breve alarma sonará, avisando al resto de jugadores. Por lo general, Contamination es posiblemente uno de los mapas multijugadores más detallados y ambientados, con fácil acceso a armas tan potentes como la ballesta o el lanzacohetes, y es una buena opción para partidas de todos contra todos. Disposal es otro de los 4 nuevos mapas que se añadió por el 25 aniversario de Half-Life, el 17 de noviembre de 2023. Se trata de un nivel ubicado dentro y alrededor de una instalación de desechos tóxicos durante la noche. Está dividido en 2 partes, una conocida como Área de Procesamiento 3 y la otra sin nombre. Entre ambos hay un gran patio formado por una planta baja y una especie de plataforma superior de diferentes alturas. Destaca por tener varios barriles explosivos dispersos, que el jugador puede hacerlos explotar para acabar con sus rivales, un concepto que de hecho no se da en otros mapas. En la zona del patio hay un conducto de ventilación que podremos destruir para recoger unos snarks. Aunque parezca una zona segura para campear, justo debajo hay una válvula que podemos activar para liberar snarks agresivos y gases tóxicos y así obligar a nuestros enemigos a salir de ahí. Curiosamente, en el área sin nombre hay en el fondo un robot loader, esos que veíamos en la introducción de Half-Life. Toda esa zona es inaccesible para el jugador y está basado en el lugar en el que viajábamos en el sistema de transporte de Black Mesa, un poco antes de llegar a nuestro destino. Por alguna razón desconocida, si jugamos este mapa en single player y luego guardamos y cargamos la partida, el loader desaparecerá, pero la luz que emitía entre sus patas quedará flotando. Rocket Frenzy es el tercer mapa añadido en la actualización del 25 aniversario, con fecha 17 de noviembre de 2023, y está basado en el capítulo sobre raíles, dado que tiene lugar en un silo de cohetes, debajo del área donde se lanzaba el cohete en la campaña.
Esto lo podemos confirmar al usar NoClip para salir fuera del agujero, comprobando que la zona del exterior es prácticamente una réplica por la que pasábamos en la campaña de Half-Life. El nivel consta de 4 pisos y un área inundada, que posiblemente se use como parte de la refrigeración líquida del sistema. También incluye una sala de generadores, un sistema de combustible, una pequeña cafetería, un centro de operaciones de satélites y una zona consumida por la biomasa de Xen, con una piscina curativa. Los pisos están conectados por escaleras y un ascensor, y contiene varias trampas, como por ejemplo un sector con agua entre los generadores, que podemos electrificar pulsando un botón, para que cualquier jugador muera casi al instante electrocutado. Quizás lo más interesante de todo es que podemos hacer despegar el cohete del centro del mapa. Para hacerlo, debemos presionar 3 botones, uno llamado Power, que se encuentra en el 4º piso, Oxy, que está en el 3º, y Fuel, que se ubica en el 2º piso. Después de esto, tendremos que presionar otro botón en el 1er piso, para hacer que el sistema de alerta de Black Mesa empiece la cuenta atrás. Tras 1 minuto y medio, el cohete saldrá disparado, matando a todos los jugadores en el acto. Es una mecánica similar a Crossfire y Double Cross. Y para acabar, en el piso superior hay una ametralladora pesada montada en un trípode, como las que usábamos en el capítulo Tensión en la superficie, que podemos usar para matar al resto de los jugadores, aunque nos deja expuestos a cualquier ataque por detrás. Pool Party es el 4º y último mapa que se añadió en la actualización del 25 aniversario, con la misma fecha, 17 de noviembre de 2023, y al igual que el nivel Xen DM, es uno de los pocos mapas multijugadores que tiene lugar en Xen. Destaca por tener 2 edificios construidos alrededor de una isla flotante, algo que nunca vimos en la campaña, y que fácilmente nos puede recordar a los laboratorios que veíamos en el remake Black Mesa, durante nuestra aventura por Xen. Estas 2 instalaciones son etiquetadas como Puerto 01 y Puerto 02, y parecen pequeños complejos industriales con maquinaria, conductos de ventilación y tuberías. En uno de ellos hay una máquina de bebidas. Quizás lo más interesante del mapa es la isla flotante, que contiene 3 piscinas curativas, y es donde generalmente reina el caos, al reunirse todos los jugadores allí con la ametralladora o el lanzacohetes, mientras son curados constantemente por el agua. Más allá del nivel, podemos ver más islas inaccesibles para el jugador, que solo forman parte del ambiente y del decorado. En mi opinión personal, creo que fue el mapa más jugado de los 4 nuevos del aniversario que se hicieron, al menos era el que estaba más seleccionado por los servidores durante aquel periodo. Y para finalizar, tenemos Cloister, un peculiar mapa multijugador que posiblemente no conozcáis. ¿Y por qué?, os preguntaréis. A mí no me preguntes. Pues porque su estructura estaba inspirada en el primer Quake y fue desechado. Lo que le da mucho valor es que fue creado por el mismísimo Mark Laylow, el antiguo escritor de la saga Half-Life. Cloister fue encontrado dentro del recopilatorio de niveles conocido como Worldcraft Map Pack, conteniendo hasta 1350 niveles, aunque la mayoría de ellos estaban inacabados o eran meros prototipos. Esto ocurrió durante el leak de Half-Life 2, concretamente en octubre de 2003. Fue compilado y traído de vuelta para Half-Life, manteniendo intacto su estructura y las luces. Analizándolo, parece una especie de fortaleza o castillo abandonado, que no pegaría en absoluto con la saga, pero que igualmente sería divertido de jugar en modo Deathmatch. Contiene un teletransporte en lo alto de lo que sería una fuente. Al dejarnos caer por este hueco del puente, seríamos llevados a otro punto del nivel, sin mucho más a destacar. El usuario Alex Ratten se tomó la molestia de mejorar Cloister, añadiendo armas, texturas menos genéricas y objetos decorativos como antorchas, arena y enredaderas en las paredes, que hacen el mapa más atractivo a la vista. Os he dejado en la descripción el enlace con este mapa para descargarlo, por si le queréis echar un vistazo. En conclusión, los nuevos mapas del 25 aniversario son los que mejor lucen de todos los que se han hecho para el multijugador, especialmente por el nivel de detalle que tienen, si se comparan con los de la época de 1999. Aunque la mayoría de los mapas antiguos y los que provienen del disco Farther Data son básicos en comparación. No dejan de ser entretenidos, pero desearía que tuviesen más trampas por el mapa, para hacerlos menos monótonos. Lástima que hablamos de una época dorada con un multijugador casi muerto. Aún hay servidores que consiguen sobrevivir y en ocasiones se hacen quedadas de gente para llenarlos. Siempre que tengáis ocasión, tratad de animaros aunque sea para un par de partidas, os va a dejar una buena experiencia. Quién sabe, quizás cuando el mundo acabe, aún habrá servidores abiertos de Crossfire las 24 horas del día con gente jugando. Como dije en uno de mis anteriores vídeos, es el clásico entre los más clásicos y nunca habrá un mapa que lo destrone.
Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.